Bueno, gente, hola a todos. Ya puse a grabar. Vamos arrancando. Fechas. Hola, profe, ¿cómo va? Todo bien. Estamos al Bien, 1. bien. Nos queda la clase del 8 y la del 15. ¿Sí? 15 ya es el segundo parcial. Así que nos queda la clase de hoy y la que sigue. La tercera clase ya es examen. El segundo parcial es presencial en el instituto. Y después del 15 quedan 2 semanas más, que son de recuperatorio. El recuperatorio es para el que o desaprobó el examen o estuvo ausente. No hay recuperatorio para promoción. La condición de promoción la tienen puesta acá. Y ¿qué más? Y pueden recuperar los dos exámenes, sea que estuvieron ausentes a los dos, sea que les fue mal en los dos, que desaprobaron el primero, desaprobaron el segundo, no importa. Pueden recuperar los dos exámenes. No hay ninguna restricción sobre lo que pueden o no pueden recuperar. ¿Sí? Lo que no pueden hacer es promocionar si recuperan, pero pueden recuperar los dos exámenes. Ya se los conté en la primera clase, se los repito ahora porque nos vamos como acercando al segundo parcial. La clase de hoy le explico todos los temas que llegue a cubrir y al final dejamos para los que ya recibieron la foto del examen y tienen alguna duda o que lo que les falta la foto o si hay alguna corrección para hacer del examen, lo vamos a hacer la clase de hoy. Bueno, listo. La clase pasada habíamos terminado viendo un contador. O sea, todos circuitos con flip-flops. Vimos flip-flops y vimos cómo se usan los flip-flops en circuitos. Hoy nos toca arrancar con el microprocesador. Así que vamos para ahí. Microprocesadores hay un montón. Un montón de formas o de familias. Un montón de marcas. Nosotros vamos a cubrir una sola un poquito en lo que nos queda de curso. En las PCs se empezaron utilizando microprocesadores de 16 bits. Cuando los microprocesadores de PC, que son los que hizo Intel es el que hizo el CPU para las PCs y el que inventó la PC fue IBM. No es que no había computadoras. IBM hizo un modelo de computadora que se volvió, vamos a decir, como muy popular y le ganó a las otras que había. Ese primer microprocesador era de 16 bits. Esto fue en los años 80. A medida que fue pasando el tiempo y le fueron mejorando las prestaciones a los microprocesadores, aumentando su velocidad de clock, bla bla bla, llegó un punto donde la mejora fue aumentar la cantidad de bits que podía operar simultáneamente. Un microprocesador de 16 bits puede hacer operaciones entre valores de 16 bits, suma, resta, multiplicación, división, preguntar por igual, por mayor, por menor, por distinto. Todas esas cosas que ustedes hacen cuando programan, un micro de 16 las puede hacer. Si el tamaño de la variable que vos estás utilizando es 16, el micro lo puede hacer. Después de evolucionar, estos microprocesadores terminaron siendo de 32 bits. O sea que podían operar con un dato que tenía el doble de tamaño en bits que antes. Esto ocurrió en los años 90. Hacia principio de los años 2000, vamos a poner un 2005, los microprocesadores se volvieron de 64 bits. Y siguen de 64 bits. Los microprocesadores de PC siguen siendo, hace ya casi 20 años, o 20 y pico de años poquitos, de 64 bits. Y no tiene pinta de que vayan a crecer en cantidad de bits.
Pero estos microprocesadores, los que se usan para las PC, no son los únicos que existen. Hay otro tipo de familias de microprocesadores. Están los microprocesadores ARM, que estos los usan, lo más popular, lo más conocido son los teléfonos celulares. Y dispositivos de electrónica de consumo, tipo un escáner, una impresora, un microondas, un lavarropa. Tienen microprocesadores de este tipo. Hay una amplia variedad de los microprocesadores de ARM. Hay algunos que son recontra super archi mega potentes y otros que son lo más básico posible. Pero son de otra marca y tienen otra forma de entender su funcionamiento. Hay otra arquitectura de microprocesadores que viene tomando cada vez más forma, que se llama RISC-V. Haciendo un paralelo, sería como tomado entre pinzas, ¿no? Sería como el Linux de las arquitecturas de microprocesadores. Es una arquitectura libre, o sea que semi-libre. Hay algunas cosas que son libres, otras que no. Pero una empresa o una persona o un conjunto de personas podría agarrar la documentación de esta arquitectura y diseñar o mandarse a construir un microprocesador basado en esa arquitectura y no tendría que pagarle licencias a nadie. Cosa que sí ocurriría con el resto de los otros tipos de arquitectura de microprocesadores que existen. Así que yo le veo pinta a esto en los próximos años. Y bueno, hay otro montón más, pero estas son como las más llamativas o más populares de los últimos años. Debe haber unas 10 más, póngale. Algunas de esas arquitecturas que no les estoy anotando eran de una empresa, después la empresa se vendió a otra, y después de esa segunda se la vendió a una tercera, entonces quedó con un nombre de hace 20 años atrás, pero en realidad no es la misma empresa que lo creó. Hay todas telenovelas sobre eso. Hay algo que yo omití, pero que en su momento con el tema del clock discutimos, que cuando la PC salió, IBM hizo un acuerdo con Intel y sumó otra empresa más, a AMD, para que fabricara los mismos microprocesadores que Intel diseñaba y construía, para que AMD también los construya, porque la capacidad de Intel para producir no era la que IBM suponía que iba a tener como demanda para la PC. O sea, pensaban vender muchas PCs y la capacidad de producir de Intel no iba a dar abasto, lo cual fue cierto. Y AMD construyó micros con la receta de Intel. O sea, AMD fabricó micros para Intel que se iban a usar en las PCs. AMD fue haciendo los mismos micros que Intel hasta que en algún momento de fines de los 80, principios de los 90, AMD empezó a hacer como sus propias variantes de microprocesadores inspirados en el funcionamiento de los microprocesadores de Intel de PC. Y cerca de los años 2000, AMD hizo una arquitectura de 64 bits que era más respetuosa de la arquitectura original de los micros Intel de PC que la arquitectura de 64 bits que hizo el propio Intel. Entonces en ese momento el mercado adoptó la arquitectura de AMD. Los microprocesadores que nosotros usamos, sean Intel o sean AMD, si son de 64 bits, el que tiene los derechos de esa arquitectura es AMD. Fue una jugada, entiendo yo, de Intel de sacar del mercado AMD y que no le salió. Así que esa es un poco la telenovela de los microprocesadores de PC. Intel es de Estados Unidos, AMD es de Estados Unidos. ARM es una empresa inglesa, o era una empresa inglesa, y en medio de la pandemia 2021-2022, ARM fue comprada por Nvidia, el fabricante de los chips gráficos. Bueno, se comió a ARM. Nvidia es yankee, o por lo menos la mayor parte de los dueños de la empresa son estadounidenses. Y la arquitectura RISC es una arquitectura que se creó en una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Berkeley, que también tiene una distribución de Linux, ahí como medio semi-libre.
y la hizo a esa arquitectura. La arquitectura es libre, pero el set de instrucciones, o sea, las instrucciones que ejecuta el microprocesador, no, esas creo que están registradas. Pero es como de lo que sería una arquitectura de microprocesadores, lo más libre que existe. O sea, casi que podrías hacer un micro que funcione como un micro RISC sin pagarle a nadie. Cualquier otra cosa que vos quieras hacer que funcione igual a otro microprocesador existente, le tendrías que pagar licencia a esa empresa. De hecho, AMD e Intel tuvieron un montón de juicios cuando AMD empezó a como hacer sus propios microprocesadores, pero utilizar tecnología o formas de funcionamiento de Intel. Intel le empezó a clavar juicios a AMD. Y bueno, terminaron arreglando porque en definitiva le convenía a los dos. Si AMD llegaba a crecer y lo sacaba Intel del mercado, Intel cagaba. Entonces, como preferible dejarlo que siga laburando y tenerlo ahí como pisado y que no pueda despegar. En los 2000 lo quisieron sacar afuera a AMD y bueno, terminó ganando AMD medio sin querer queriendo. Nosotros, para aprender cómo funciona un microprocesador, tendríamos que elegir una arquitectura y estudiarla. O sea, si me dijeras, che, ¿podemos explicar los micro ARM? Dale. Pero explicamos solo los ARM y tendríamos que dedicarnos a entender cómo funcionan estos. O solo los RISC. O solo los... Como que por algún lado tenés que empezar. Hay lugares donde se usan arquitecturas genéricas. Para explicar. Hay universidades que inventan su arquitectura de microprocesador que no sirve para nada, que no hay ningún microprocesador construido, y explican eso genérico. Así que bueno, nada, cada uno explica como le parece. Yo voy a usar la arquitectura PC, que es como la más común. Pero bueno, alguien podría decir, che, ¿podrías explicar ARM? Y sí, en algún momento lo pensé. Dije, tendría que explicar ARM, porque si uno lo piensa, la mayor cantidad de dispositivos vivos ejecutándose son ARM. Hay más celulares que seres humanos en el planeta. Eso significa que hay más microprocesadores ARM funcionando, ejecutando algo, que microprocesadores de PC. Pero bueno, después empezó esta telenovela de que Nvidia compró ARM, entonces como que entré en duda. Y después vi que RISC se había vuelto más popular, entonces este año me puse a estudiar un poco la arquitectura de RISC pensando en dar esta materia en RISC, ¿no? Ya que es un lugar público. En vez de estudiar una marca y un modelo, una familia que es de una empresa, estudiar un modelo genérico. Si en algún momento pega, pega, y si no, la idea es aprender alguna, y después las otras te vas a ir dando cuenta cómo son. ¿Estamos bien? ¿Me van a seguir esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Bien. Arrancamos. ¿Y cómo hago para estudiar cómo funciona una arquitectura? Con el manual. Hay que conseguirse el manual o algún libro que explique cómo funciona la arquitectura de ese microprocesador. Para los micros Intel, este manual que está acá es un mega manual, tiene 5000 páginas, explica absolutamente todo el funcionamiento del microprocesador. Tiene 3 o 4 volúmenes. 4 volúmenes. Cada volumen es más de un libro físico. Por ejemplo, el volumen 2 tiene el libro físico 2A, el 2B, el 2C y el 2D. Es como un pilón gigante. Sí, es un... estos no son todos, faltan libros acá, ¿no? O sea, es inleíble, ¿no? No alcanzaría el tiempo para tratar de que uno se pusiera a leer el manual y entendiera qué es lo que está pasando en el microprocesador. Entonces
quizá con una guía, un profe, alguien que te explique, un libro que te vaya llevando por qué tengo que ver de este microprocesor para, no sé, hacer uno de mundo, entender cómo funciona el mínimo. Así que yo les voy a ir como llevando y picando partes del libro y haciendo explicaciones sobre eso para que vean cómo viene en la mano de este micro. Les voy a presentar cómo es que funciona internamente, cómo se llaman sus registros internos, para qué se usan. Y después vamos a ver algunos códigos pequeños de lo que uno hace cuando aprende a programar, tipo crear variables, hacer operaciones aritméticas, las estructuras de control de selección, los if, las funciones. Les voy a mostrar cómo un microprocesador de PC ejecuta eso. Y eso me va a llevar entre esta clase y la otra, más o menos. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Joya. Les pasé entonces acá en el grupo el PDF para que lo puedan chusmear. Y ahora les voy a ir contando. Aguárdenme un segundito, ya vengo. Pero tiene cosas como media intrincadas. Así que reconozco que tiene su dificultad. No dificultad porque sea especialmente difícil lo que estamos viendo, sino porque los chabones son rebuscados para decir qué es lo que hacen. Bueno, los microprocesadores, todos, tienen algo en común, que son modos de operación. Los modos de operación son las formas que tiene ese microprocesador de funcionar. Minimizo esto un poco. Resulta que como la PC empezó en 16 bits, o sea, los microprocesadores que existían en 1981, más o menos decentes para correr una computadora con DOS, que era lo que pretendía IBM, eran de 16 bits. Los que querían pagar, los que podrían fabricar, etcétera, etcétera, eran de 16 bits. IBM usó ese microprocesador supuestamente porque Intel le prometió de que si mejoraba esa arquitectura de microprocesadores, los nuevos microprocesadores iban a ser compatibles con el código viejo escrito en el pasado. O sea, si yo te cambio el micro, te hago la evolución, te hago la versión B, ni siquiera sin saltar a 32 bits, te hago la versión B de este micro de 16 bits, tranquilo, todos los ejecutables que vos tenías te van a funcionar. Si yo lo paso a 32, tranquilo, todos los ejecutables que vos tenías te van a funcionar. Yo lo paso a 64 bits, tranquilo, todos los ejecutables que vos tenías te van a funcionar. Esa es la promesa que Intel le hizo a IBM. Y más o menos la cumplió. Por lo menos por los primeros 30 años de las computadoras, la verdad que se lo cumplió. Hasta la arquitectura de 64, que ahí medio Intel, como al querer sacar a IBM del negocio, hizo esa trampita. Pero bueno, vamos a decir que del 81 al 2002, 2004 se la cumplió. Ese concepto se lo suele llamar retrocompatibilidad. Es un término en informática o en ingeniería bastante común, que no siempre se cumple. Esta promesa que se le haya cumplido de los 80 hasta el 2000, la verdad que es bastante. Bueno, y como consecuencia de esto, hay un problema. Si yo tengo un micro de 16 bits, tengo todo para que me funcione un micro de 16 bits, y ahora el micro lo hago de 32. Está bien, yo puedo entender que cuando un sistema operativo está funcionando, puedas vos de alguna forma hacer correr código de 16 bits. Pero cuando la computadora prende, o sea, como que tengo que tirar la computadora y comprar otra, porque el micro es nuevo. No. ¿Qué pasaría con la BIOS? ¿Me serviría? No.
Si el código era para un micro 16 y ahora me estás dando uno de 32, como que todo me suena que no tendría que andar. La respuesta es que no, que sí, que anda. Pero Intel hizo un trucazo, un trucón, más que un trucazo. ¿Saben cuál fue ese truco? Que es diabólico. El truco fue que por más que el microprocesador fuera de 32, cuando enciende como de 16. Y AMD respetó la misma promesa. Y cuando el micro 64 enciende como si fuera de 16. O sea que vos podés tener un micro que lo compraste hoy, lo sacás de la cajita, lo pones en tu mother y cuando apretes el botón de encendido, ese microprocesador enciende como si fuera un microprocesador de 1981. Funciona como un micro de 16 bits. Y empieza a ejecutar código de la BIOS, que es código de 16 bits. Una locura. ¿Me entendieron? Sí, Gustavo. Los BIOS inician con código de 16 bits. Y el propio código del BIOS lo puede pasar a 32, o el propio código del BIOS lo puede pasar a 32 y después a 64, o eso lo puede hacer el propio sistema operativo. Hay un tipo de BIOS que se llama UEFI, y hay otro tipo de BIOS que es el viejo, el común o el tradicional. Tradicional en inglés es Legacy. El BIOS Legacy es el BIOS de la PC de 1981. Inicia en 16 bits, le tira la papa al sistema operativo, el sistema operativo lo pasa de 16 a 32, de 16 a 64, hace lo que tiene que hacer. Y por otro lado, están los BIOS UEFI. Los BIOS que son UEFI, esto existen hace casi 15 años, los BIOS UEFI. Pero algunas BIOS, o los fabricantes, o los importadores cuando lo venden, o los usuarios, lo desactivan y lo ponen en el modo Legacy. Si es UEFI, el propio UEFI puede ir de 16 a 32, puede ir de 16 a 32, de 32 a 64, o puede ir de 16 directamente a 64. Si es Legacy, es 16. No se rompe porque es como que los viejos microprocesadores son un modo de funcionamiento del nuevo. A veces pasa, por ejemplo, bueno, ahí va, esa es la de Windows, es una. Si yo tengo una ISO de un Windows de 64 y la quiero poner en una compu de 32, no me anda. Si yo tengo un sistema operativo de 64 y lo quiero poner en una máquina de 64, lo puedo instalar, perfecto. También puedo querer instalar un sistema operativo de 32 en una máquina de 64. Ponerle que hay una máquina que controla, una computadora, ¿no? Que controla una máquina vieja, tipo un plotter de corte, alguna maquinaria de la industria gráfica, alguna máquina de herramienta, alguna aplicación que alguna persona media arcaica no la quiere modernizar y le hicieron y no quieren pagar, o alguien se choreó el código fuente o nunca lo tuvieron y funciona ahí y no lo toques porque funciona. Y bueno, si está hecha para 32 vas a tener que instalar un sistema operativo de 32. Pero por más que tu micro sea de 64, si la aplicación fue hecha para 32, depende de un sistema operativo de 32, probablemente no lo puedas correr en un sistema operativo de 64. Entonces está la posibilidad de tener una compu con un micro de 64, pero que vos le instales un sistema operativo de 32. ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo?
común que cada tanto alguno se cruce con alguna empresa, con alguna persona, con algún cliente que no lo toques porque funciona, hace 20 años que tengo esto. Y bueno, hay que hacer estas chanchadas. Después te tenés que convertir en Indiana Jones para conseguir los drivers de una computadora del presente, pero para un sistema operativo 32. ¿No? Ahí te quiero ver. Pero el microprocesador no tiene la culpa. Será tu aventura encontrar drivers de video, de sonido, de red, de lo que tengas que buscar. Sí, los bancos, digamos que ponele que lo tendrían parcialmente justificado, pero porque bueno, un código que uno ya tiene probado que funciona, por cuestiones de seguridad se justifica no modificarlo, y por otro lado porque no quiere poner la plata, ¿no? Todo termina por el mismo lado. En las máquinas también, en los aviones, todo ese tipo de software que tiene los requerimientos súper sensibles. El banco no sería sensible, digamos, lo sensible es que no quieren perder plata, pero si un avión se cae se muere gente. Después podríamos estar la discusión de que si, no sé, en la bolsa pierden plata, entonces los estados, bla bla, las empresas, bla bla, entonces la gente, no sé, ya es una discusión media política. Bueno. Entonces uno diría, listo, entonces hay un modo que se llama modo 16, un modo que se llama 32 y un modo que se llama 64. No, porque sería muy fácil y a Intel no le gusta hacer las cosas fáciles. ¿Cómo se llaman los modos? Bueno, el modo de 16 bits se llama modo real. En este modo, súper primitivo, no existía protección entre los programas que se ejecutaban. Eso significa que un programa que se ejecute en un microprocesador de 16 bits, digamos pre-Windows 95, como para poner una escala temporal en Microsoft, un programa que se ejecute en una compu con un micro de 16 puede espiarle las variables a los otros programas y se las puede modificar también, y viceversa. Los otros programas te la pueden espiar a vos y te pueden modificar a vos tus variables, porque no hay un mecanismo de protección entre los distintos programas o rutinas que se ejecutan en la computadora. Ese modo se llamó modo real y fue el primer modo que tuvieron los micros de Intel. Cuando pasaron al modo 32, en vez de poner el modo 32, como no tenía protección el modo 16 y en el modo 32 le pusieron protección, al modo 32 bits le pusieron modo protegido. Ponele que protegido tiene un poco más de sentido, pero no da. Tendría que haberle puesto 16, 32 y estaríamos todos felices. Y cuando AMD hizo la arquitectura de 64, le puso AMD 64. Digamos que se la mandó a guardar a Intel. Y llamó así a la arquitectura. Sin embargo, Intel, van a ver que incluso en el manual de Intel, en algunas partes aparece copyright de AMD, porque AMD se lo registró y lo cagó a Intel como corresponde. En el manual de Intel, el modo 64 aparece como modo 64 a secas. Y dentro del modo 64 hay como dos submodos. Está el modo 64 posta y el modo 32 extendido, que sería estando en el modo 64, el microprocesador estando funcionando en el modo de 64 bits, que puede ejecutar código de 32. O sea, el micro arranca de 16 y yo podría darle binarios, instrucciones para que ejecuten 16 y está todo bien. El micro arranca en 16, lo paso a 32 y le doy código para que corra en 32 y está todo bien. Dentro del modo de 32 hay un modo especial para hacerle ejecutar código de 16, pero él ya está en el modo de 32. Arranca la computadora, lo paso de 16 a 32, de 32 a 64. En 64 está ejecutando un sistema operativo de 64 bits y yo le puedo decir que entre un submodo especial para ejecutar código de 32. O sea que puede arrancar y quedarse en los modos 16, 32 y 64, o puede estar en cualquiera de esos tres modos y ejecutar puede ejecutar código de alguno de los modos más viejos.
Nuestros micros hace 20 y pico de años son microprocesores de 64 bits en las PCs, son micros de 64 bits y ejecutan sistemas operativos de 64 bits. Ya desde Windows 7 que hay para PCs de escritorio, estamos hablando ni siquiera de servidores, hay versiones de 64 bits. No me acuerdo si el Vista también, otra defecio de Microsoft. Creo que el Vista también tenía un modo de 64. Por suerte ya no me acuerdo. ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Bien, Gustavo. Asociado a los modos de funcionamiento, también hay una limitación a la máxima cantidad de memoria RAM direccionable. Hay un... A ver si lo podemos encontrar. Ahí no. Está hecho entrevista esto. No, quedó como frase. Bill Gates, creo que en principio de los años 90 o fines de los 80, le hicieron la pregunta si alcanzaría con, creo que era 640 kilobytes de memoria RAM, y Bill Gates dijo como que con 640 kilobytes de memoria RAM iba a alcanzar para ejecutar cualquier programa, ¿no? Y hoy quizá el microprocesor de tu lavarropa tiene 16 megabytes de RAM, ¿no? Un modem de los, esos tienen 16, tienen 32, pero tranca. Asociado a los modos de funcionamiento del microprocesador, cambia la cantidad de memoria RAM que ese microprocesador puede ver, por un lado. Y por el otro, los sistemas operativos de 32 o de 64 bits, por las limitaciones propias del sistema operativo, de cómo fue diseñado, también los sistemas operativos tenían limitaciones a la memoria que podían ver. Entonces, con algunas versiones de Windows, si vos, por más que tuvieras un microprocesor de 32 o de 64, en el caso de 64 era más común. Si tenías un micro de 64 con 4 GB de RAM y le ponías un Windows de 32, te vería 3 GB o 3 GB y pico, ¿sí? Eso era algo que pasaba en la antigüedad. No me acuerdo si fue con XP, con Vista, ya me pierdo en qué momento fue, pero sí, es verdad. Están las dos cosas. Está la limitación del micro y está la limitación del sistema operativo, sobre cuánta RAM puede usar. Y también la mother, ¿no? Que eso no lo estamos discutiendo ahora. Según qué mother tenga, por más que tu micro se banque direccionar mucha RAM, si no tenés los suficientes ranuras en la mother, quizás no puedes poner toda la RAM. Y aún si tuvieras suficientes ranuras, quizás la propia RAM no tiene todos los cablecitos del bus de direcciones, entonces no te deja. Por ejemplo, vos decís, bueno, quiero poner una RAM de 32 GB en un solo módulo, y quizá la marca que vos tenés de mother no tiene todos los cablecitos, y la máxima memoria que soporta por banco es 16, ¿no? Eso hay que leer el manual también. Bueno, entonces el modo protegido era el modo de 32 bits. El modo real es el modo 16, el original. En 64 bits está el modo 64 posta y el modo compatibilidad. El modo compatibilidad con 32 es para ejecutar código de 32 cuando el microprocesador ya se está ejecutando como micro de 64. Y el modo 64 es el modo 64 y punto, digamos, cuando está normalmente en 64. Asociado a estos modos hay distintos mecanismos de manejo de memoria RAM y distintas limitaciones que, según el modo, los micros pueden tener para acceder a la RAM. Es una explicación súper larga que yo no les voy a dar,
pero la justificación de esos problemas que discutíamos recién de la RAM con los micros está explicada acá del porqué. Bueno, les conté los modos. Después los modos de los registros tenemos que ir. Sí. Podría ser. Justo desde... Ahí está. Si uno mirara qué hay dentro del microprocesador, desde el punto de vista de lo que vos podés toquetear desde un programa, ¿no? ¿Qué hay dentro de un micro que yo pueda ponerle un valor, consultar qué valor tiene? Bueno, esas cosas se llaman registros. La vez pasada habíamos charlado de los registros de desplazamiento. Hay registros que su único fin es almacenar información para que se haga algo con esa información. Los micros están llenos de registros por todos lados. Hay registro para todo. O sea, todo lo que vos le quieran configurar a un microprocesor lo vas a hacer con un registro. Un registro se parece como una variable, pero en realidad está en la RAM. La variable está en la RAM y en el micro, dentro del micro no es que hay RAM. Dentro del micro hay flip-flops que guardan bits. Y esos bits son los bits de los registros que estamos discutiendo ahora. Es como si vos levantaras el capó de un auto, de una camioneta, de un camión y mirás el motor, cuáles son las partes. Bueno, esto sería como cuáles son las partes del microprocesor, pero a nivel de lo que un programador podría interactuar, ¿sí? Adentro está toda la maquinaria del microprocesor que controla cómo se ejecuta. Esta sería parte de esa maquinaria o las partes que vos tenés acceso de esa maquinaria. Hay un montón de registros. Yo les voy a contar los 10, 15, 20 más comunes y cómo se llaman. Acá donde dice Memory Organization está la discusión sobre cuánta memoria puede direccionar en los distintos modos, cómo son las páginas. Esto no se los voy a explicar. Que es muy embrollante y la verdad que lleva mucho tiempo. Como que no me parece que aporte tanto como entender por adentro del micro. Te lo corro para el costado, sí. El problema que hay con los microprocesores de PC y los modos de funcionamiento es que estos registros que estamos charlando recién cambian de nombre. Sí. No solo que son poco felices los nombres de que tienen los modos de funcionamiento, sino que encima los registros del microprocesador, esos lugares dentro del micro donde se guarda la información que el programa está procesando, cambian de nombre según el modo. Cambian poquito, pero cambian. Entonces como que te tenés que saber el nombre como genérico de un registro y después encima tenés que saber cómo cambian los distintos modos. Si yo agarrara un ejecutable y mirara qué registros se están utilizando en ese programa, según el nombre del registro que veo utilizado, podría inferir o qué tamaño se está moviendo en la memoria RAM, o si es un código de 64 bits, o es un código de 32, o es un código de 16. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Estoy tratando de ir lo más tranca posible. ¿Sí? Bien. Bueno. Ok. Seguimos entonces. Los registros se pueden como catalogar o clasificar en registros de propósito general. Los registros de propósito general son, como el nombre lo dice, de propósito general. O sea que ahí adentro puedes hacer lo que vos quieras. Adentro de estos registros puedes guardar una dirección de memoria, puedes guardar un número entero, puedes guardar un carácter, puedes guardar un float,
un número con coma, un doble, un float. Puedes guardar lo que a vos se te cante. Puedes hacer operaciones aritméticas, puedes hacer comparaciones, igual, distintos, mayor, menor igual, mayor igual, sumarle 1, restarle 1. Puedes hacer lo que a vos se te cante. Esos son los de propósito general. Son un montón, deben ser ABCD, serán casi 15, más o menos, los de propósito general. Después tenemos, ahora ya les voy a contar sus nombrecitos, etc. Tenemos los registros de segmento. Los registros de segmento son los únicos registros que no cambian de tamaño a pesar de cambiar el modo de funcionamiento. O sea, que sean en 16, en 32 o en 64, estos registros de segmento siempre tienen el mismo tamaño, que es 16 bits. Estos registros de segmento cumplen, según el modo de funcionamiento, distintos roles, pero que en el fondo son todos los mismos esos roles. En el caso particular de cada modo, ese rol se ve como afectado por el modo de funcionamiento, pero en el fondo, si quieren, siempre están haciendo lo mismo. Todos los registros de segmento terminan en S. Tenemos el segmento de código, el segmento de datos y el segmento de pila. Esto es el código, esto es datos y esto es pila o stack en inglés. Y después hay 3 que son adicionales, no tienen como un uso así tan específico, que son el ES, FS y GS. Estos 3 registros, dejando de lado las discusiones particulares de qué hacen en cada modo, podríamos pensar así como genéricamente que cuando un programa se está ejecutando, estos 3 registros describen cómo son los 3 sectores de un proceso, cómo son los 3 sectores de un programa cuando se ejecuta, o sea, dónde empieza, dónde termina, o qué tamaño tiene, qué se puede hacer ahí, se puede leer, se puede escribir, se puede ejecutar. En el segmento de código, lo que se describe es qué espacio de la memoria RAM se corresponde con el binario, con el ejecutable de nuestro programa. En el registro de segmento de datos se guardan los datos dinámicos del programa. Los objetos, los arrays dinámicos o las estructuras de datos dinámicas. Eso se refiere al sector de segmentos de datos. Cuando ustedes hacen un new, no sé, en Java o en JavaScript, eso de instanciar un objeto reserva un espacio especial de la memoria del proceso que se llama memoria dinámica. Según qué lenguaje de programación sea y qué cosas estemos creando, se guarda ahí. Y en el stack o pila, stack quiere decir pila, pero como apilamiento, ¿no? Como apoyar un libro arriba del otro, pila en ese sentido, no pila de batería de 1,5 volt Duracell o Energizer, ¿no? Acá se guardan un montón de cosas, pero lo más importante, nuestras variables. Todas las variables primitivas que uno crea, int, char, double, float, se guardan acá, en el stack. Y otra cosa más que se guarda acá son cosas para el manejo de las funciones. Cuando ustedes saltan a una función, es necesario pasarle valores a la función para que procese los argumentos, los parámetros. También puede llegar a tener que retornar un valor. Cuando la función retorna, tiene que saber dónde retornar. Bueno, para todas esas cosas se utiliza también esta parte especial de la memoria RAM. La memoria RAM es toda igual, ¿no? Si son 8 GB, los 8 GB son todos los bytes son iguales a otros.
Digo, cuando un programa se ejecuta, es como que hay un pedacito reservado para, como una mesa reservada en un restaurante o un estacionamiento reservado para, no sé, embarazada. Es un estacionamiento más, yo podría poner cualquier auto ahí, pero tiene un uso reservado específico. Cuando un programa se ejecuta, tiene para él estos 3 espacios específicos reservados únicamente para él y que no los va a compartir con otro programa. Cuando él termine, este espacio que están viendo ahí lo puede usar otro programa cuando venga atrás y va a pisar las variables mías con las de él, mis variables dinámicas con las de él y mi binario con el de él. Pero mientras mi programa se esté ejecutando, el registro de código, el registro de datos y el registro de pila, el segmento de código, segmento de datos y segmento de pila, va a hacer referencia a este espacio de memoria para mi propio programa. Estos espacios los determina el compilador y el sistema operativo. Y mi programa, cuando se ejecuta y cae ahí adentro. No es que mi programa elija dónde va a quedar su código, dónde va a quedar su dato y dónde va a quedar su pila. Eso lo organiza el sistema operativo. Le dice al microprocesador en dónde puede leer código y ejecutarlo, en dónde puede leer y escribir datos y en dónde puede leer y escribir como pila para las variables primitivas. Y si mi programa tratara de, no sé, ejecutar código en el stack, ejecutar código en la parte dinámica, escribir el sector del ejecutable, ¡pum! El sistema operativo, el microprocesador le dice al sistema operativo que yo estoy tratando de hacer eso, y cuando el sistema operativo se entera, le da un palazo a mi programa y me lo cierra. Entonces los registros de segmentos sirven para referir a un espacio especial de la memoria que tiene un uso particular para la ejecución de un programa. Todos los programas tienen estos 3 registros. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Bueno, un registro que en estos micros se llama flags. Flag quiere decir bandera en inglés. Tiene una onda muy parecida a la idea de flag en programación, ¿no? Como una variable que se le pone en un valor para significar de que algo pasó en el programa o todavía no pasó en el programa. En otras arquitecturas se llama de estado o de control. Por eso ahí hasta lo tienen que poner entre paréntesis, porque llamarle flags a un registro medio como que no dice nada. Dice el estado de funcionamiento del micro. Es como si fuera una especie de... como el tablero de un auto, de una moto, de un vehículo que te dice, no sé, la temperatura, la velocidad, cuántos kilómetros lleva recorrido, bueno, como una onda así, pero del microprocesador. ¿Qué hace con eso? Y bueno, si vos hiciste una operación que el resultado dio 0, y bueno, va a haber un bit que indica la última operación dio 0. Hiciste una operación aritmética que dio carry, se cayó un bit para la izquierda que no entraba en el tamaño del dato, va a haber un bit que va a indicar eso. Y hiciste una resta y tenías que restarle 1 al compañero y no había más bits para seguir restando. Te va a aprender en 1 el bit de borrow, de prestado. ¿Gustavo? Profe, no sé si me escucha. Sí, Joya. Tengo una consulta. Es ponerle ahí para las flags. Sí. La bandera en caso de que suba la temperatura del micro, ¿lo hace el mother o lo hace el micro propio para protegerse? No sé. Mira, que yo sepa, las propias mothers tienen sensores de temperatura debajo del zócalo del microprocesador y hay unos chips que suelen ser de una marca que se llama Winbond, que también hace memorias de BIOS. Winbond, que se conecta al sensor y le reporta a la BIOS cuál es la temperatura del microprocesador. Desconozco si los propios microprocesadores llevan su propio control de la temperatura. Imaginaría que los que son capaces de autorregular la velocidad del cooler, sí, pero no sabría decirte en qué registro guardan la temperatura si es que la guardan.
Ok, gracias. No, no. Lo que uno ve en la BIOS como temperatura del mother, temperatura del microprocesador, temperatura del GPU, suelen ser sensores que están en las placas, no en los, ni en el micro de la GPU ni en el micro de la CPU. Pero con los micros modernos, la verdad que no sé. Está buena la pregunta. Y la última que armé yo el año pasado o el otro, no, hace 2. No me acuerdo si vi algo en el socket. La verdad que no me acuerdo. Los discos también tienen sensor de temperatura. Sí, hay varios dispositivos, pero siempre en lo que yo recuerdo el sensor es añadido a ese objeto, no es que está embebido dentro de él. Pero tranquilamente podría tener un sensor interno al micro. En el flash seguro que la temperatura no está. Ahora les voy a mostrar cómo son esos bits. Y el flash cambia de nombre. El flag sin la E era en 16 bits. El flag con la E es en 32 bits. Y el flag con la R es en 64 bits. Ahora, todos los registros que cambian de nombre se los voy a mapear así sintéticamente en una tabla y les va a quedar más claro los nombrecitos. Sepan que hay uno que mantiene como el estado del funcionamiento del micro y que se llama flags. Mantiene en el sentido de reportar qué es lo que está pasando. Y el más importante de todos, que es el instruction pointer o puntero de instrucciones. Este registro guarda, todos los que son pointer guardan direcciones de memoria. El instruction pointer guarda la dirección de memoria que tiene que ejecutar el microprocesador. Entonces, si yo soy un microprocesador y voy ejecutando cosas en la memoria RAM, cuando yo termino de ejecutar lo que estoy ejecutando ahora, el instruction pointer me dice qué es lo que tengo que ejecutar después. Como si fuera, hacemos una representación en código de alto nivel, ¿no? Si yo tengo un if y la pregunta que yo hago en los paréntesis me da verdadera, voy a ejecutar el código que está entre las llavecitas. Entonces el instruction pointer apuntaría a esta línea. Si lo que yo pregunto en las llavecitas es falso, entonces tendría que ir a el else de ese if. Entonces el instruction pointer tiene que apuntar acá. Según el resultado de una instrucción de comparación que yo haga en el if, el instruction pointer va a tener la dirección de memoria de las sentencias de código que yo puse en el verdadero, y si la pregunta tiene resultado falso, el instruction pointer se cargará con la dirección de memoria que corresponde con el código del falso, ¿no? Eso lo hace solito el microprocesador, uno no interviene. Es verdad, vos tenés que hacer la pregunta, vos haces el if. En definitiva, el microprocesador, el if lo ejecuta. Existe como algo parecido a un if en bajo nivel. Cuando el micro hace eso, hace la pregunta, A es igual a 5. Si el resultado es verdadero, carga el instruction pointer con la línea que corresponde con el verdadero, y eso lo hace solo. Y si el resultado da falso, carga el instruction pointer con la línea del falso, con la del else, y eso también lo hace solo. ¿Está bien? ¿Me siguen esto del instruction pointer? ¿Se entiende? Es el registro más importante de todos. Si este registro se llegara a corromper, fallar, alguien es capaz de modificarle la dirección que tiene adentro, la computadora empieza a ejecutar algo que no debería. Si lo que suele ocurrir en general es que se termina reiniciando, pero si por alguna razón cósmica el instruction pointer llegara a cargar una dirección de memoria que es basura, lo que uno percibe de la computadora es que se tila. Vos perdés el control de la computadora. Vos movés el mouse, no te responde, apretás el botoncito en núcleos del teclado, no te responde, la luz del disco rígido te aparece apagada, no escuchás ningún ruido, no se mueve nada en la pantalla. Bueno, de esa compu perdiste el control, ya no sabés qué es lo que está haciendo. Si supieras qué es lo que está haciendo, vos podrías lograr que ese instruction pointer haga lo que vos como usuario de la computadora pretende. Por ejemplo, quiero abrir la calculadora. Si yo hago clic en el icono de la calculadora, el sistema operativo cargó
el ejecutable de la calculadora en la memoria RAM y puso el instruction pointer en la memoria RAM donde estaba la calculadora. Yo tengo control de la computadora. Si yo le hago clic al botón de la calculadora y no me abre nada o me abre algo distinto, está haciendo tonterías la computadora. ¿Está bien? ¿Me entienden? Bien. Bueno. Los registros de propósito general son el A, el B, el C y el D. Estos son registros comunes. Después hay uno que es puntero, se llama BP, que también es un puntero de propósito general. El SP, que cuenta como propósito general, pero tiene un uso medio particular. El SI y el DI, que también son punteros, guardan direcciones de memoria. Ese es el nombre del registro, vamos a decir, elemental, unitario. Esto es lo que como uno tendría que aprenderse de memoria. Cuando los microprocesadores, que inicialmente eran de 8, se volvieron de 16, ahí es donde se empezaron a usar para las PCs, a estos registros, que originalmente eran de 8, le metieron una X. O sea que esos nombres que ustedes están viendo ahí son los nombres de todos los registros de 16 bits. AX es de 16, BX es de 16, CX, DX, BP, SP y SI y DI. Esperen que agarro la aplicación para escribir en la pantalla, si no me quedo prolijo. Este se llama puntero base de pila. Es un puntero que se usa para operaciones de base más desplazamiento. ¿Vieron cuando uno tipo agarra un array? Pone array. ¿Ustedes que están programando? Estamos programando en C#, profe, así que sí, explique tranquilo. Espectacular, C#. Yo tengo un array. Los arrays tienen corchetes en los lenguajes que usan las personas de bien. Si yo elijo la posición 0 del array respecto de una dirección de memoria donde el array empieza, bueno, esa es la dirección 0. Si yo en vez de la dirección 0 elijo la dirección 1 del array, voy a ir al elemento de abajo del array. Y si voy a la dirección 2, voy a ir abajo del último. Es como que array, el nombre del array, es la dirección de memoria que se considera como referencia, y todos los otros datos son, en los arrays primitivos, ¿no? Todos los otros datos de ese array son adyacentes entre sí, están pegoteados en la memoria RAM, y vos podés calcular dónde encontrar a cada uno de ellos desplazándote una unidad o un tamaño de dato. Si el dato ocupa 2 bytes, bueno, te moves 2 bytes, vas al siguiente dato. Si desde la base te moves 4 bytes, vas al dato 2. Si desde la base te moves 6 bytes, vas al dato 3. Supongamos que los datos tuvieran tamaño 2 bytes, ¿no? Para las operaciones de este tipo, que hay una base y un desplazamiento, el base pointer lo que maneja, lo que guarda es la dirección de la base sobre la cual el desplazamiento se realiza o se apoya. No en todos los lenguajes los arrays son así primitivos en la memoria RAM y las variables están adyacentes, pero como estructura de datos el array se comporta de esta manera. Hay una base y todos los elementos son direccionados con un número consecutivo. En los lenguajes que usan las buenas personas donde los índices son números. ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno. El SP es el puntero de stack. Así como había un
un registro de segmento de stack para saber cuál era el sector de stack que mi programa tenía, hay un puntero de stack. El puntero de stack dentro del segmento de stack, el puntero de stack apunta al lugar del stack donde yo estoy usando. Van a ver, quizá un poquitito la clase de hoy y otro poquitito la clase que viene, todas nuestras variables son referidas al stack. Entonces, si yo creo, por ejemplo, int a igual a 3 y int q igual a 2, a no existe obviamente cuando el programa se ejecuta, sino que el microprocesador sabe que hay algo ubicado desde donde empieza el segmento de stack, corrido tantos lugares. Entonces lo que hace es mover el puntero de stack y ubicar los datos en ese lugar. Cuando salta la función y se tiene que retornar, el puntero de stack, el stack pointer, interviene para poder recuperar o guardar direcciones de memoria en ese stack. Eso te lo voy a explicar cuando veamos las funciones. Es un puntero importantísimo. Muchos de los ataques a las aplicaciones en bajo nivel, ¿no? Como para tratar de ser administrador en una computadora que no soy administrador, intervienen o tratan de modificar el valor de lo que el puntero al stack está apuntando. Hay un ataque muy conocido que se llama Stack Smash. Hay un montón de ataques al stack, pero el Stack Smash es como el más común, el más popular, el más deseable. Consiste en lograr escribir un espacio que se correspondería con una variable, pero si vos seguís escribiendo más allá de la variable, podés pisar una dirección de memoria que el microprocesador va a cargar en el instruction pointer. Entonces, haciendo ese truco, vos podrías lograr de que el microprocesador ejecute lo que vos quisieras. ¿Sí? No es tan fácil, hay un montón de protecciones en el microprocesador y en el sistema operativo, pero es algo que hace tiempo se hacía mucho y ahora se sigue haciendo, pero con muchísima más dificultad. Pero es algo crítico el stack pointer, casi tanto como el instruction pointer. El source index y el destination index se utilizan para movimientos de memoria. Cuando uno hace un string copy, que copia strings, o las funciones que utilizan arrays, aplican funciones a un conjunto de datos que está en un array, como la función map de JavaScript. Bueno, el micro tiene que tener una dirección de memoria de donde empieza, source index, y una dirección de memoria donde lo tiene que copiar, o el destino. Estos también son punteros y guardan dirección de memoria de origen y dirección de memoria de destino. En otro registro se guarda el tamaño, o sea, cuántos bytes hay que copiar desde la dirección source index a la dirección destination index. Supónganse que esta es la memoria, yo tengo el source index acá, el destination index acá, y le digo copiame 3 bytes. Y el microprocesador tiene una sola instrucción para hacer eso. Agarra el byte que está acá, que es la X, lo lee y lo escribe acá. Agarra el byte que está acá, que es una Y, lo lee y lo escribe acá. Y agarra la Z, que es un byte que está acá, lo lee y lo escribe acá. Eso lo hace solo el microprocesador usando todos. Estos dos registros, el source index y el destination index. Un string copy, ¿no? O cuando uno iguala un string a otro, en los lenguajes que se puede hacer, funciona así. Estás con map. Bueno, es una pinturita map. ¿Qué más? Y los registros ABCD. A es el registro acumulador. Suele ser cuando uno hace tipo I++,
cuando hace cosas así básicas de aritmética, A es igual a más 2, no sé, la variable B es igual a la variable C más 3. Bueno, casi siempre el resultado de las operaciones aritméticas va a ir a parar a este registro acumulador. El B es el registro base. Se suele usar parecido al base pointer, solo que podría cumplir cualquier rol. En cambio el BP es un registro hecho especialmente para ser tratado como puntero. El CX es el contador. Cuando uno utiliza una estructura de repetición, tipo, no sé, while i mayor que 0, y menos menos. Cuando uno hace una cosa así, la variable que usás para contar cuántas veces vas a iterar se guarda en el registro C. Y el registro D se usa para la manipulación de información. O sea, para meter y sacar datos del microprocesador. Pero no cuando va contra la memoria RAM, sino cuando le va a dar datos a otros dispositivos. Como que para hacer un intercambio entre el valor de un registro que el micro tiene y un valor que tiene que meterse adentro de la placa de video, un valor que tiene que meterse adentro del controlador de disco rígido, el microprocesador pone los valores en el registro D. Esto es como el uso pensado que tienen los registros en el micro. No quiere decir que uno, si está programando en estos lenguajes de bajo nivel, lo puede usar para otra cosa, ¿no? Hay cosas que son como explícitamente prohibidas y otras que, si bien no fueron pensadas para eso, vos te la podés rebuscar y la podés usar para lo que vos quieras. Bueno, acá estamos hablando de los registros. Así, genérico. Ahora le voy a meter el tema del modo. Cuando estos micros, estamos hablando de micros de 16, los pasaron a 32, le metieron una E a todos los registros. La E sería de extendido, según Intel. Excepto los registros de segmento. Estos se siguen llamando siempre igual. Como tipo se pone. No sé. Los SS, CS, DS, ES, FS y GS, estos son siempre 16 bits. El resto no. El resto fueron cambiando de tamaño. Cuando el micro pasó de 16 a la, le metieron una E adelante. Entonces EAX es en 32 bits. EBX, SX, EDX, EDP, SP, SI y EDI. Al flags, que en 16 bits se llamaba flags, en el modo 32 le metieron la E, y al instruction pointer, que era el puntero de instrucción, en 32 bits le metieron la E. Entonces si empieza con E, es porque estás viendo un código escrito para un micro de 32 bits. Y después, ahora la culpa la tiene AMD, no Intel. AMD, además de incorporar más registros, rebautizó, esto creo que lo hizo a propósito, rebautizó todos los registros del microprocesador, sacándole la E y poniéndole una R. Le clavo una R a todos los registros adelante. Entonces, si yo viera un código escrito que hace referencia a los registros con la R, significa que ese código es un código de 64 bits. Entonces, la E es de 32. En 16 está lo que es azul y la R es código de 64. Los de segmento siempre quedaron del mismo tamaño. Los fueron reutilizando
y se las rebuscaron para resolver, darle un uso distinto al mismo registro, pero no modificarle su tamaño. En el modo 16, los registros de segmento cargaban direcciones de memoria RAM, y en el modo de 32 y en el modo de 64, esos registros eligen un índice de una tabla que está en la memoria RAM, y tienen bits. O sea, el propio número contenido en el registro es un índice, y a su vez son bits de permisos sobre lo que se puede o no puede hacer en un lugar de la memoria. Y cuando el microprocesor va a ejecutar un código, verifica si lo que dice el CS se corresponde con lo que tu programa quiere hacer y con la estructura que tiene en la memoria RAM. Si todo machea, te lo deja hacer. Si vos querés hacer algo que no podrías, ¡pum!, te explota en la cara. El micro le avisa al sitio operativo, el sitio operativo te detiene tu programa. Generalmente te muestra un mensajito, te dice acceso inválido a la memoria, no se puede hacer tal cosa, bla bla, y te lo cierra. Bueno, esto es entonces en 64. Estos son registros que existían en 16, se los renombró para existir en 32 con una E adelante, y se los renombró para 64 con una R adelante. AMD, además de renombrar a los registros con la R cuando se mudó a 64 bits, creó una serie de registros que tienen nombres que son números: R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 y R15. Creó 8 registros más. Si tiene la R, es de 64 bits. Si tiene la E, es de 32. Y si no tiene la E y no tiene la R, entonces es de 16 ese registro. ¿Se entiende la regla para saber el tamaño? Es medio así a las cachetadas. Así, si empezamos a ver código sin ver cómo son los nombres de los registros, no va a entender nada. Ya que el código es bastante jodido de seguir, si uno no sabe ni siquiera los nombres que espera leer, se complica para peor. Bueno, ahí les presenté estos registros. Esperen que reviso a ver si me olvidé de alguno. Yo tengo acá de machete el libro, pero subrayado. Esto está, esto se lo conté. Del 8 al 15 también. No les estoy contando todos los registros que existen, esto se lo tengo que contar. No les estoy contando absolutamente todos los registros que existen. Les cuento los mínimos indispensables para poder seguir un programa cuando se ejecuta, ¿sí? Esto se lo tengo que contar, sí. Esto yo se los conté. Esto dije que no. El de flags. Sí, les muestro el de flags y... sí, esto ya no lo doy más. Sí, les cuento el de flags y el de los tamaños. Bueno, lo que estoy buscando son... ¿el último era? No. Acá. Lo que estoy buscando es el registro de flags. Este registro lo que hace es guardar el estado de funcionamiento del micro. Y esto está hecho, está pensado a nivel de bit, ¿no? 0 es el bit 0, 1 es el bit 1, como cuando hacíamos los ejercicios de pasar de binario a decimal. Bueno, cada uno de estos cuadraditos es un bit individual distinto de los otros, salvo el del medio y OPL. Estos bits individuales representan cosas. O sea, si están en 0 o están en 1, representan cosas. Hay algunos que están fijos. Fíjense que el bit 1 está en 1, el bit 5 está en 0, el bit 15 está en 0, y del 22 al 31 dice que están reservados. En el modo de 32 bits no tienen uso. En el modo de 64 sí. En el modo de 64 este registro se amplía a 64 bits. Fíjense que este tiene 32.
empieza en el bit 0 y termina en el bit 31, son 32 en total. Sí, hay algunos bits que son fijos, ok. Y hay otros que cumplen una función. Por ejemplo, el bit 0, CF, carry flag. Ese bit se pone en 1 cuando la operación que realiza el micro da carry del sumador que habíamos visto. El bit de paridad, este es para calcular la paridad de una operación que el micro realiza. Es una función lógica la paridad. Es como la XOR, pero de todos los bits juntos. Se usa para control de errores, de escritura en los discos o en las memorias RAM. Zero flag. Si haces una operación aritmética y te da 0, tipo 1 menos 1, la resta da 0. Bueno, cuando una instrucción genera un resultado que es 0, ese bit se pone en 1. Este bit dice interrupt enable flag, sirve para habilitar las interrupciones. Una interrupción es algo que no está sincronizado con el programa. Por ejemplo, yo, si abro esta calculadora y hago un clic en el botón 9, eso no está sincronizado con el programa. El programador de la calculadora no puede predecir en qué momento yo voy a hacer clic en el botón. Su programa tiene que ser capaz de recibir un clic en cualquier momento. Ok, eso tiene su complejidad, todo lo que vos quieras, pero por más que vos puedas programar qué se hace cuando yo te cliqueo en un botón, vos no podés predecir en qué momento te voy a hacer clic en el botón. Eso es algo asincrónico con el programa. Las interrupciones son algo asincrónico con el funcionamiento del microprocesador. No están sincronizados con el clock o con el programa. No se sabe en qué momento va a ocurrir. Por ejemplo, el usuario toca una tecla en el teclado. Eso interrumpe el microprocesador. El micro tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo e ir a atender el driver del teclado. Si el disco rígido acaba de encontrar el dato que le pidieron que busque y ya lo escribió en su buffer interno, el controlador de SATA le va a decir al microprocesador de que el disco ya terminó para que vaya a ejecutar el driver del disco y vaya a buscar los datos. Esas son las interrupciones para un microprocesador. Así hay un montón de flags. Estos son los de 32, después están los de 64. La idea es que suelen ser casi todos bits individuales que indican algo del funcionamiento del microprocesador. Bueno, y lo otro que les iba a contar, me arrepentí. En vez de contárselos en forma abstracta, se los voy a mostrar directamente sobre un programa. Para eso voy a usar... ¿la perdí? Ya la perdí. Este no para eso. Tampoco. Bueno, ahora vuelta. Voy a usar un compilador online que está buenísimo. Yo esto que les voy a explicar ahora, al igual que lo que les conté antes, está todo en los videitos, ¿sí? Esto del manual del microprocesador, los registros, eso es lo que estuvimos discutiendo ahora. Lo que les voy a explicar ahora, si bien está explicado también en estos videitos, se lo voy a hacer en vivo porque la verdad que me dio fiaca y no lo grabé. Igual está bueno verlo en vivo, creo que da más para preguntar, ¿no? Esperen que me equivoqué de microprocesador. Bueno, les cuento. Lo que estoy eligiendo acá es el microprocesador y qué compilador para ese microprocesador. 6502 era una arquitectura de micros vieja. ARM son los de los teléfonos celulares. CLang es un compilador de lenguaje C para esta arquitectura de micro ARM. GCC es otro microprocesador para esta arquitectura de micro ARM. Después están ARM64, ARM8, ARM64 pero con el compilador GCC, micros de ADR, PPF no lo conozco, X86-64 son los de PC, eh, 6502 de vuelta,
Estos son Motorola 68000, es una línea de microprocesadores de Motorola. SLUM no sé qué es. MIPS es otra arquitectura de microprocesadores. Casi todos son micros distintos o micros y compiladores distintos. PowerPC, RISC, este que se lo había mencionado. Bueno, de todos estos, yo estoy buscando el x86 64, que serían los micros de PC, se llaman así. Y estoy buscando el compilador GCC, que es el compilador de lenguaje C para Linux. Ahí elegí el compilador. Acá a la izquierda tengo que elegir el lenguaje. Esto soporta un montón de lenguajes, ¿sí? De todos estos yo voy a usar el lenguaje C. Y lo que tiene de mágico es que vos le escribís un código al costado y a la derecha te lo escribe en lo que el microprocesador tendría que ejecutar. O sea, te dice cuáles son las instrucciones que estarían en el ejecutable cuando ese programa se ejecute. Y lo hace automático, no tengo que estar compilándolo como estaba en los videos de tipeo una línea compilada, tipeo una línea compilada. Lo hace solo. Es mágico. Les paso el link. No les paso nada. Se los mando por Telegram porque es súper largo. En ese choclo está la configuración y está el código que yo escribí, por eso se ve una cosa así horrible y satánica. Sé que le gustaba mucho el Get al programador del sitio este, no sé por qué lo hizo así. Pero bueno, con eso pegan y debería verse la pantalla igual a esto y hasta tendría que aparecer este código escrito. Yo no obstante todos los códigos se los voy a ir tirando en Telegram. Ahora voy a mostrar solo uno como para ver la onda, esto que aparezcan los nombrecitos de los registros y explicar eso que iba a ser de forma abstracta, se los quiero explicar con código. Así de pasada les voy introduciendo el tema. Bueno, yo voy a escribir un programa en lenguaje C. El lenguaje C, no importa el lenguaje, son todos iguales desde el punto de vista de la explicación que yo les pretendo hacer. No es un ejercicio de código lo que estamos discutiendo, sino que es un ejercicio de entender cómo funciona un microprocesador. Entonces, no importa el lenguaje, importa que ustedes puedan identificar en las cosas que ya saben de programación qué es lo que hace el microprocesador cuando ustedes programan y hacen las cosas que hacen. Bueno, esta sería como la plantilla para tener un programa en lenguaje C. Muchos lenguajes son parecidos en su forma de escribir o son heredados de este lenguaje que se llama C. Lo que yo voy a hacer ahora es crear variables y les voy a mostrar qué hace el microprocesador cuando uno crea variables y después les voy a mostrar el tamaño de esas variables. Para eso voy a hacer una pequeña trampa que voy a escribir acá y el porqué de esta trampa se las voy a explicar la semana que viene. Esperen que no olvidé cómo era el verbo C. F2 es C. Y una sola rayita. Ahí está. Bueno. Por empezar, acá hay algo sospechoso que de un lado veo código, más o menos todos los códigos son iguales, las llavecitas, si programan C# les suena. Pero esto de la derecha, ¿qué es? Bueno, lo que estamos viendo es de la izquierda, esto es código fuente en lenguaje C, en un lenguaje de programación de alto nivel, o podríamos considerarlo de alto nivel. Y a la derecha también es código fuente, pero de un lenguaje de programación muy particular que se llama Assembly. Assembly es, yo a veces también confieso que me confundo y lo digo mal. Assembly suele estar traducido en castellano como ensamblador, pero ensamblador es el programa que toma un código assembly y genera un ejecutable. El lenguaje assembly debería llamarse ensamblado o ensamble. ¿Ensamble de qué? De instrucciones. El assembly es un lenguaje donde cada palabrita significa una cosa que hace el microprocesador. Si fuera una receta de cocina, batir los huevos,
hornear 10 minutos, poner azúcar, poner sal, todas esas son acciones, llamémosle indivisibles de la cocina. Bueno, estas cosas que están escritas acá son instrucciones indivisibles de un microprocesador. Cada una de estas cosas son tareas que el micro arranca y hasta que no las termina no para. El código assembly es un conjunto, un rejunte de instrucciones del micro. A ver. Es parecido a los métodos de un CRUD, llevado pero a otro nivel más bajo. Sí, visto como un intermediario para que algo se realice, sí, pero acá es como que no hay intermediario, es el mismo el que le estás pidiendo. Porque ya está integrado como algo que es propio del lenguaje. Está construido por hardware para responder a esas instrucciones. Hay una instrucción para... ¿De hardware que responden así directamente? ¿Qué cosa de vuelta? O sea, son como piecitas de hardware que están respondiendo de esa manera específicamente. Sí. El microprocesador está construido con compuertas que van a buscar a la memoria RAM una instrucción, que serían estas, pero que están en hexadecimal o en binario en la RAM, las decodifica, o sea, se da cuenta qué es lo que tiene que hacer, le ejecuta, guarda un resultado y vuelve a empezar. El micro está construido físicamente para hacer eso. Así como yo cuando programo, combino sentencias de un lenguaje de programación para que mi programa haga lo que yo quiera, bueno, el microprocesador tiene un conjunto finito de cosas que puede hacer, que son las instrucciones. Como programador lo que hago es interconectar o intercalar, cambiar el orden de esas instrucciones para que haga lo que yo quiera. Pero esas instrucciones yo no las puedo alterar. Yo cuando programo puedo hacer una función que se comporte de una forma o de otra según a mí se me cante. Las instrucciones del microprocesador yo no las puedo modificar. Funcionan como el diseñador del microprocesador se le ocurrió. La instrucción que suma como se le ocurrió al fabricante del microprocesador, no como se me quiera ocurrir sumar a mí. Yo podría hacer, no sé, una función que sume colores, una función que sume números enteros, una función que sume letras y en verdad las concatene en vez de sumarlas. Bueno, no. Vos codeando sí podés tener esa flexibilidad, pero el microprocesador, las instrucciones siempre hacen lo mismo, porque está construido para hacer eso. El micro está construido para interpretar instrucciones y ejecutarlas. Entonces las instrucciones tienen que ser siempre las mismas, si no, no las podría reconocer. Este assembly, estas instrucciones son propias de cada microprocesador. Esas instrucciones que están acá, que se corresponden con las poquitas líneas de código que hay a la izquierda, si yo les cambio el microprocesador, en vez de que sea de PC, les pongo uno de teléfono celular, ahí está compilando. Esto parece microprocesador no existe, así que se lo tengo que sacar. Se traduce en esto, antes eran como 6, 7, 8 líneas, ahora hay 2 líneas solas. Si en vez de este microprocesador pongo otro, son más líneas que antes, hay palabritas que acá están y que antes no estaban. Les pongo otra arquitectura distinta, lo mismo, palabritas que antes no estaban. Entonces, yo no podría entender el assembly de cualquier microprocesador que me den. Yo solo puedo entender los assemblies de los microprocesadores que conozco. Esas instrucciones, ese assembly, es propio de cada microprocesador. Yo digo, bueno, voy a poner a aprender assembly de PC. Buenísimo. Che, ¿puedo programar un micro de celular? No, porque el assembly de los micros de celular es distinto que el de la PC. Primero que tenés que saber cómo funciona el micro, cuáles son sus modos de funcionamiento, cómo se usan cada uno, qué podés hacer y no hacer en cada uno. Y después cuando tenés que poner a escribir el código en assembly, resulta que tenés que poner a aprender el assembly específico de ese micro. Los seres humanos ya no programamos en assembly. Siempre se usan compiladores o parseadores o software intermediarios que traducen un código de alto nivel a esas instrucciones de assembly. ¿Sí? No, es muy raro que alguien programe en assembly. Tendría que ser algo súper particular. Súper, mega, hiper particular. Bueno, ahora yo voy a crear un par de variables y ustedes van a ver lo que pasa.
Voy a crear una variable A de tipo int. Yo sé que en este lenguaje de programación los ints ocupan 32 bits. Fíjense que cuando yo hago clic en una línea a la izquierda, me la pinta a la derecha. Si la subrayo, quizá me la pone en rojo. Como ven que al pintar la línea 5 de la izquierda me subrayó la de la derecha en rojo. Pero cuando le paso el cursor también. Ven que si yo voy desplazando el cursor a la izquierda, lo va coloreando a la derecha. O sea, me dice, che, mira, esta línea que vos tenés acá, que le pasaste el cursor por arriba, se corresponde con tal línea del assembly. Esta línea, int a igual a 3, que para nosotros sería pretender que en un lugar de la memoria existe un dato para poderlo manipular en el programa, es una instrucción del microprocesador. ¿Y por qué? Y claro, porque los valores no aparecen mágicamente en la RAM. Alguien los tiene que poner. Ok, ¿y quién los pone? El programa. Cuando vos inicias una variable, tu propio programa inicializa los valores de las variables. Nosotros teníamos el segmento de código, el de datos y el de pila. La variable A va a ocupar un lugar en el stack. La variable A tiene que tener el número 3. Entonces, en la parte del binario del ejecutable, hay una instrucción que dice mover al lugar de la RAM de la variable A el valor 3. Esa es esta instrucción. El move es de mover, de movimiento de memoria. Esa instrucción, cuando el micro la ejecuta, tu programa inicia, es una de las primeras líneas que suele ver, la iniciación de las variables. El micro cuando la ejecuta lo que hace es agarra este 3 y lo escribe donde está la variable A. Obviamente en binario, ¿no? Ahora, pregunta del millón. Esta variable int, vos me dijiste que tenía 32 bits. ¿Cómo me doy cuenta que acá hay 32 bits? Bueno, te das cuenta porque la instrucción esta de movimiento tiene una palabra para codificar cuánto espacio se mueve. Las palabras que se pueden ver ahí son byte, 8 bits. Este es el único que tiene sentido. Word, un word son 16 bits. Un double word, como el caso que estamos viendo ahí, 32 bits. Y un quad word, cuádruple word, cuádruple pero en inglés, tiene 64 bits. Entonces, si yo creo una variable de un determinado tipo, vieron que asociado a los tipos de las variables es el espacio en la RAM que ocupa cada tipo. Además de cómo la información se formatee, ¿no? Si es una letra, si es un número, si tiene coma, si no tiene coma, si es signado, si es sin signar. Dejando de lado el detalle de cómo se va a codificar la información, asociado a cada tipo hay un espacio ocupado característico, ¿no? Los ints suelen ocupar 32 bits en casi todos los lenguajes. Entonces el int es de 32. Cuando el micro ejecute la instrucción de mover el número 3 a un espacio de la memoria RAM que va a ser utilizado para guardar un número entero, cuando mueva la memoria RAM va a mover 32 bits. O sea, va a mover 4 bytes juntos. La memoria RAM de la PC tiene un ancho de 1 byte. Son cajones de 1 byte. Lo vimos cuando calculamos la máxima RAM direccionable de un micro. Cuando los cajones son de 1 byte, si tu variable ocupa 4 bytes, 4 por 8, 32, hacer A igual a 3 implica mover 32 bits contra la memoria RAM para inicializar esos 32 bits que corresponden con tu variable, o sea, esos 4 bytes, con una tira de 32 bits que lo represente. Ahí ese 3 no tiene signo, así que va a estar en binario 00000000011, que es el 3. Los ints por defecto son signados en este lenguaje, entonces este sería como el más 3. Por más que no tenga el más, asume de que es positivo. Si tuviera el guioncito adelante, lo pondría como negativo. Entonces, asociado al tipo suele haber un tamaño. Acá estamos viendo que un int, que ocupa 32 bits, mueve un double word. Si en vez de un int yo utilizara un modificador que se llama short y le pusiera el número 4, los shorts ocupan 16 bits. Fíjense que ahora a la variable b, en vez de moverle un double word, le mueve un word solamente.
Acá está el double word y acá está el word. Si lo pongo por orden de más chiquito más grande. Si yo quisiera crear un int de 8 bits, no existe el tipo int de 8 bits en lenguaje C. Lo que se usa para guardar ints de 8 bits es el valor tipo char. Que si bien es verdad, y ustedes pensarían de que lo que tiene que almacenar es un carácter, y es cierto y tienen razón, ese carácter se corresponde con un dato de 8 bits. Entonces, en este lenguaje programamos así. Si querés tener un valor almacenado de 8 bits, te creas un char. No hay un int tamaño 8 o un short ultra corto int. ¿Sí? Medio feo, pero bueno, es así. Ahí vieron que apareció el byte. Si se fijan acá al costado, hay un machete. Dice, esto es C, esto es B, esto es A. Con ese comentario, con eso que está a la derecha del numeral, pueden como darse cuenta a qué está haciendo referencia esa instrucción de assembly, ¿no? Tengo char, tengo short int, tengo int. Me falta el long int. Voy a quitarles este 32 por un momento. Después les voy a mostrar por qué lo tengo que hacer esto. Y voy a crear un long int d. Y voy a poner igual a 5. Entonces ahí tengo un byte para mover un char, un word para mover un short int, un double word para mover un int y un quad word para mover un long int. Estos son los nombrecitos que le toca al lenguaje C. Vos programás en el lenguaje que a vos se te cante y tus tipos de datos van a tener un tamaño asociado por el que haya inventado el lenguaje o por el compilador que estés usando. Bárbaro. El microprocesor, cuando ejecute eso, va a tener que usar instrucciones acordes al tamaño de la información que vos estás usando. Si tu variable es grande, va a tener que mover muchos bytes. Y si tu variable es chiquita, va a tener que mover poquitos bytes. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Entendió? ¿Sí? Bueno. Me queda pendiente mostrarles 3 grandes cosas. ¿Cómo se hacen operaciones aritméticas? Suma, resta, producto, división. ¿Cómo se hacen las estructuras de control de selección? El if, básicamente, ¿no? El if pregunta por mayor, por menor, por igual, por distinto. Y me queda contarles cómo arranca la PC. Esos son los 3 temas que nos quedan para terminar antes del parcial del 15. Así que yo les voy a dar esos temas la semana que viene. Así nos sirve de repaso de los registros y todo, y no es la primera vez que vean todo junto. Corto la clase acá. Los que precisan la foto de su examen porque todavía no la tienen, los que ya la tienen y quieren hacerme, no sé, che, me corregiste mal esto, me restaste de más, me sumaste de menos, resolvemos eso. Y si alguno tiene alguna duda de algún ejercicio que se estuvo poniendo a hacer, o algo que de los flip-flop, que no entendí tal cosa, de los registros no entendí tal otra, me dice y hacemos repaso. La clase que viene les completo los temas que nos faltan, que serían estos 3 de acá, 3, 4 de acá, y hacemos repaso también, ¿sí? La clase que viene es el 8, y luego el 15 es el segundo parcial, que es presencial en el instituto. Bueno, listo. Esperen que les escribo en la pantalla, así nos organizamos qué hacemos. Arranco primero con los reclamos de los que ya tienen las fotos. Listo, doy unos minutitos para que me vayan hablando. Profe, yo te puedo hacer una consulta Sí, decime. sobre el examen, pero no es sobre, o sea, ningún reclamo ni nada. Sí, decime. Los que se sacaron entre 4 y 7,
¿Es obligatorio el recuperatorio? No, ¿O es solo para los que no aprobaron o son ausentes? solo para los que no aprobaron o estuvieron ausentes al examen. Perfecto. Más que nada te pregunto por el final, porque si yo no, porque tengo entendido de que si no vas a recuperatorio, no vas a, o sea, no puedes rendir el final. No, dejo esto mientras seguimos hablando. Si vos te sacaste entre 4, incluido, y 10, tu parcial está aprobado. Si esta es la nota que aparece en el SIU, esto está aprobado. No hay recuperatorio en este caso. Aprobaste el parcial y punto. La nota del SIU, 4. Si estás ausente, te sacaste 0 creo que no puse ninguno por suerte, 0, 1, 2 o 3, esta nota es nota del SIU, entonces estás reprobado y podés dar el recu. También podés abandonar la materia, no quisiera que lo hagan, pero están en condiciones de recuperar. No se puede dar recuperatorio para subir la nota. Me saqué 9, ¿puedo dar recuperatorio para sacarme 10? No, te quedé 9. Me saqué 4, ¿puedo dar recuperatorio para sacarme un 9? No, te quedé 4. Se pueden recuperar los dos exámenes. ¿Por qué puedo recuperar los exámenes? Porque faltaste a los dos, recuperas, está todo bien. Y te puede haber ido mal en los dos, no importa, recuperar los dos, está todo bien. Si recuperas un examen o los dos exámenes, no podés promocionar. La condición de promoción es 7 en los dos o más. Esto está todo anotado en la portada del aula. Bueno. Gracias, profe, por la explicación. No veo ninguna consulta. Profe, yo procedo a retirarme entonces. Bueno, dale. Que tenga buenas noches. Buenas ande semanas, hasta bien. luego. Bueno, vamos por notas entonces. Empiezo con nota 1 no pude. Hacemos 1, 2, 3, 4. Los que ya han sacado nota 1, 2, 3, 4 me mandan mensaje privado a Telegram indicando nombre y apellido y nota que figura en el SIU. Yo tengo ordenado los exámenes por nota. Un, 2, 3, 4, a la 1, a la 2. Bueno, no veo preguntas de 1, 2, 3, 4. Vamos con 5, 6 y 7. Que se hayan sacado 5, 6 o 7. Me tiran un mensajito por Telegram y yo busco la nota y les devuelvo la foto. Bueno, voy con 8, 9 y 10. Los
que tengan 8, 9 y 10 en el examen y quieren ver la foto de su examen, me mandan un mensajito privado, nombre, apellido y la nota y yo les devuelvo la foto, ¿sí?
Listo, ya respondí todas las preguntas que me hicieron y mandé todas las fotitos. Queda alguien colgado que todavía no tenga la foto de su examen. Bueno, gente, ¿tienen alguna duda? ¿Algo quieren preguntar? Bueno, nos vemos, gente, que anden bien.